poquito atropellado por el cansancio. Llegué reciente del Amazonas, donde ya por segunda vez en este año, en enero 20, se firmó el acta de culminación del primer Viejo Testamento traducido a una lengua nativa en el Amazonas de Venezuela. Eso no se había dado en 100 años de historia en este país. Y lo logramos. Lo logramos. Un trabajo que a los americanos les tardaba 40 años, a nosotros con toda la tecnología que disponemos hoy, nos tardó 30 meses. Hacer un borrador de baja semejanza, que ahora lo que tiene es que corregirse y hacer lo que llaman unas correcciones de fondo y de forma. Y la semana pasada se acaba de firmar el acta de culminación también del segundo Viejo Testamento traducido a la lengua de los Piaroas, un grupo bien mayoritario en el Amazonas venezolano. Ya vamos por 2. Y estamos trabajando para ver si en diciembre podemos firmar el acta de culminación de 2 más. El Antiguo Testamento al Piapoco y al Jibi. Eso es, como le decía yo a los estudiantes de misiones ayer, eso no es leer la historia, eso es ser parte de la historia. Y no hay una sola palabra que pueda describir todo esto, sino su gracia. Cuando miramos a nuestro entorno, no tenemos una palabra para decir que tenemos fuerza, su gracia ha sido suficiente. Vamos a continuar en la serie anoche para ponerme en contexto. Mi esposa me metió en YouTube y escuché todos los mensajes de la serie. O sea, si me faltaba alguna dosis de Biblia, pues anoche me metí como 30 cc de dosis de la serie Diálogos de Dios con hombres claves en la historia de la salvación. Y es interesante porque allí hubieron diálogos para interceder por ciudades que estaban hundidas en la maldad. Allí hubieron diálogos para iluminar la vida de un hombre enfurecido y enceguecido por el pecado, como fue el caso de Saulo. Han habido diálogos para trabajar con la vida de un profeta que se debatía entre la duda y esos vacíos existenciales de por qué Dios permite que a gente buena, pueblos que son más malos, les puedan oprimir. También escuché a Jeremías y los diálogos que Dios tuvo con él a través del pastor Azarías. Así que bueno, me metí unos cuantos cc de diálogos. Yo quiero hoy conversar con ustedes sobre otro diálogo que ha sido tocado y que yo quiero pues entrar en él, y es el de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 11. Ya todos los puntos están claros sobre lo que es una teofanía, una aparición visible de Dios a los hombres, y que en el Antiguo Testamento muchas veces se presentaba como el ángel del Señor, pero realmente era Dios, como en el caso que vamos a ver a continuación. ¿Lo tienen? Libro de Éxodo capítulo 3, en la Nueva Versión Internacional, se lee de la manera siguiente, en el nombre de Cristo Jesús. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro,
su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques a mí, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciéndole, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Allí comienza, a partir del 11, es que comienza el basamento para el mensaje de hoy. Voy a leer solamente el 11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Señor, te honro y te bendigo por tu palabra que es eterna, que es bendita y que de por sí trae una carga de bendición y vigorización a tu pueblo. Señor, háblanos por medio de ella en este día. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy voy a estar tratando el tema diálogos que rompen presupuestos mentales y espirituales. Es el título de esta conferencia. Diálogos que rompen presupuestos tanto mentales como espirituales. Todos sabemos, porque lo hemos visto ya en la serie, que Moisés fue criado en el palacio del hombre más poderoso del planeta de la época, en el palacio del faraón. Y aunque el libro de Éxodo no lo diga, el escritor a los hebreos, cuando está hablando en el capítulo 11, que le hemos llamado el Hall de la Fama, o el Salón de la Fama de los héroes de la fe, tienen a Moisés allí en el Hall de la Fama. Y refiriéndose a Moisés, el que escribe ese libro dice que por la fe Moisés rehusó
llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió las penurias al identificarse con su pueblo. Eso es un comentario que hace el escritor a los hebreos, que no lo hace el Éxodo así directamente, pero que al mirarlo sí encontramos validez en que Moisés sí fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y posiblemente los planes que tenía Faraón y su hija era de que Moisés fuera un sucesor del imperio más poderoso de aquella civilización humana. Moisés, que aunque sabía que su mamá era hebrea, porque ella misma se encargó de cuidarlo como nodriza, sí había perdido esa identidad que debe caracterizar a un hijo de Dios, y sobre todo a alguien que va a cumplir una misión tan especial, tan trascendente, como es la liberación de un pueblo para entrar a una tierra que Dios promete. En un impulso que es natural de nosotros los seres humanos, que muchas veces nos movemos por impulso, Moisés se adelanta a los planes que Dios tenía trazado con él, y en un acto de violencia asesina a un egipcio y lo esconde en la arena. Obviamente Moisés tenía un sentido de justicia y creyó que no era justo lo que estaba pasando con un hebreo. En otras palabras, le dolió la sangre. Él estaba consciente que era hebreo, aunque su cultura era egipcia. Pero como dicen por allí popularmente, la mentira tiene patas cortas, la cosa se descubre, la noticia llega al palacio del faraón y Moisés tiene que precipitadamente abandonar a Egipto, abandonar el palacio e irse como un paria al desierto de Madián. Y allí tuvo que vivir 40 años, que yo considero una de las escuelas más largas que haya tenido un hombre para ser usado por Dios. Las escuelas no siempre tienen la misma duración, pero hay algo que sí es evidente, y es que todos ustedes, incluyéndome a mí, tenemos que pasar por esa escuela. ¿Cuánto va a durar? Es impredecible, pero todos pasaremos por la escuela del desierto. Unos durarán más tiempo, otros durarán menos tiempo, pero pasaremos. Ya en el desierto, Moisés, como un hombre solitario, se hunde en aquel desierto, se olvida de la vida palaciega, de la vida cortesana, de la vida de niñito rico, y se hunde en un lugar inhóspito como es el desierto. Se convierte en un hombre anónimo, se convierte en un hombre desconocido, al punto de, el texto dice que estaba pastoreando unas ovejas que ni eran propias, eran del suegro. Y ustedes saben que trabajar con capital de los suegros, eso trae pues sus consecuencias. Aquí tengo dos suegros mirándome de frente a Zarías. Estaba pastoreando las ovejas de su suegro,
Que vivan los suegros. Bien lejos. No, es una broma. Que vivan donde quieran vivir. $40 años de olvido. 40 años de anonimato. 40 años donde tuvo que deslastrarse de aquella vida fina, holgada, y acostumbrarse a ropas rústicas del desierto, a prácticas básicas y sencillas del desierto. Es allí, en ese contexto, donde Moisés ve lo que en ese momento él no sabía que era, si un espejismo o algo real. Ve una zarza ardiente. Para los que no tienen idea qué es una zarza, les puedo decir que era un arbusto que nacía en el desierto. De hecho, era un arbusto que para su época nadie quería tener en el patio. O sea, la gente quería tener cualquier tipo de árbol en su patio, una vid, una oliva, pero una zarza nadie la quería. Y si no están convencidos, creo que en el libro de Jueces hay una fábula que el escritor hace, donde dice que los árboles un día se reunieron para elegir un rey. Todos sabemos que es una fábula, porque es una historia imaginaria de algo que no puede ser posible en el mundo físico. Los árboles no se pueden reunir. Pues ese escritor dice que los árboles se reunieron para elegir un rey y le pidieron a la mata de oliva, como primera la postularon: ¿quieres tú gobernar sobre nosotros? Y la oliva responde: no, yo depongo, yo no acepto la postulación, porque yo no voy a dejar mi aceite con el que alumbro las lámparas de los seres humanos para venir a ser un simple rey de ustedes. Le dijeron a la vid: tú aceptas la postulación. Y la mata de uva dijo: yo no voy a dejar mi mosto con el que pongo a la gente medio alegre para ser rey sobre ustedes. Le preguntaron a la mata de higo, a la higuera: ¿tú quieres ser rey sobre nosotros? Y la higuera respondió: yo no voy a dejar mi dulzor para gobernar sobre ustedes. Así que todo el mundo se sacudió en aquella asamblea de árboles. Y le preguntaron a la zarza, que también estaba presente allí como invitada: ¿tú quieres gobernar sobre nosotros? Y ella rapidito dijo: yo acepto la postulación. Y así la zarza vino a reinar. Lo que el escritor está diciendo allí es que el pueblo se equivocó y escogió lo peor para que le gobernara. Eso te tiene que dar una imagen de qué tenían los hebreos y los pueblos circundantes de la zarza. La zarza era el arbusto más vil que podía existir, y es increíble que lo más vil del reino de la flora es lo que Dios utiliza para presentársele a Moisés y llamarlo de la forma como lo llamó. Ahí se cumple aquel texto neotestamentario que dice que lo vil, que lo menospreciado de este mundo ha utilizado Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Pudo haber usado cualquier otra cosa, pero usó lo más vil para hablarle a Moisés. Ya sabemos que por su carácter espinoso, la zarza era un arbusto que tenía mucha combustión, ardía fácilmente, y más con los calores del desierto. Moisés se acerca y Dios le da todas las instrucciones de que quite las sandalias,
Moisés se postra y allí comienza, a mi entender, uno de los diálogos más kilométricos que hemos encontrado en el texto sobre Dios tratando con un hombre y este hombre evadiendo las responsabilidades. Si ustedes examinan el llamado de Elías, el llamado de Eliseo, el llamado de Isaías, el llamado de Jeremías y de todos los hombres que Dios ha llamado, ustedes encontrarán que Dios los llamaba y ellos dejaban los bueyes, dejaban lo que fuera y seguían al Señor. En el caso de Moisés, este fue uno de los llamamientos más reñidos, más kilométricos que hemos podido encontrar en los diálogos de Dios con el hombre. ¿Por qué fue un llamamiento tan kilométrico, tan largo? Por una simple razón. Moisés, a pesar de ser educado en toda la sabiduría de los egipcios, a pesar de haber vivido sus primeros 40 años en el palacio, a pesar de ese tipo de vida que llevó, Moisés tenía 5 situaciones que tenía que resolver. Cinco presupuestos que él mismo se había establecido, o el medio lo había establecido, o las circunstancias lo habían establecido, pero los tenía. Sea que se los haya impuesto o que el entorno se los haya impuesto, los tenía. Tal vez muchos de esos presupuestos que tenía Moisés, en algún momento los hemos tenido nosotros y hemos tenido que luchar contra ellos. Y tal vez en este momento estemos luchando contra ellos. Vayamos al primero. En el capítulo 3, en el versículo 11, después que Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo me he dado cuenta del dolor y de las penurias que está pasando mi pueblo, y he tomado la decisión de liberarlos, y quiero anunciarte que eres tú el hombre que yo he elegido para esta misión. Allí viene la primera objeción de Moisés. Y es básicamente una pregunta de identidad. ¿Quién soy yo? Una de las grandes preguntas que ha atormentado al ser humano y que todavía le atormenta, mayormente en esta era que se llama la era posmoderna. Al menos en la era moderna, que comienza con la revolución industrial en Inglaterra, esa sociedad que se construyó fue una sociedad fuerte, firme, donde la gente tenía, entre los muchos valores que la gente tenía 3 valores fundamentales. Creían en la libertad, creían en la ciencia y creían en el progreso humano. Así que fue una sociedad bastante optimista. Una vez que termina la era de la modernidad y comienza esa cosa en la que estamos inmersos hoy, que se llama la era posmoderna, la sociedad mundial ha cambiado al punto que hay una crisis de identidad como nunca la ha habido en la historia humana. Al punto de, en el mes de febrero tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, mi hijo también lo hizo, de ir a España, y estuvimos en España y Portugal. Y lo que pude apreciar es que Europa tiene una crisis de identidad al punto de que las iglesias
las pocas iglesias que hay hacen congresos de hombres y congresos de mujeres. ¿Y sabe cuál es el tema que se trata? Ustedes tienen el CESI dentro de poco y ustedes ven el título y ustedes dicen: estamos adelantados. Los temas que se están tratando en Europa en este momento, en congresos de hombres, es cómo ser hombre hoy, en el siglo XXI. Es impresionante. En los eventos de mujeres, los temas que se están tratando es cómo ser mujer hoy. Eso lo que te indica es que hay una crisis ¿de qué? De identidad. Tuve la oportunidad de dar algunas conferencias en algunos grupos medio adolescentes, juveniles, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Y después hacíamos como un pequeño panel de preguntas y respuestas después del evento, para pedirle a los jóvenes que se expresaran. Y era impresionante cómo jóvenes que yo los acababa de ver en la danza, con banderas, se me acercaban así, medio disimulado, y me decían: pastor, yo tengo una crisis. Hay días que amanezco y me concibo hombre, siendo una mujer. Y hay días que me siento mujer y estoy tan confundida porque no sé qué soy. Yo decía: wow. Y estos son los que están en el ministerio de danza y que ondean las banderas de la victoria. Solo que les quiero decir que la cosa es más aguda de lo que usted y yo pensamos. ¿Quién soy yo? Solo que indique que Moisés tenía una crisis de identidad, como la podemos tener nosotros. Moisés tuvo que luchar con su identidad. No se sentía calificado. Pensaba que Dios estaba llamando a la persona equivocada. Posiblemente muchos de nosotros tenemos un problema de identidad y no logramos creer que Dios nos está llamando es a nosotros. Dios, en su respuesta, implícitamente le dice: Moisés, no importa quién tú eres, yo te estoy llamando, yo estoy contigo. Y eso mismo te lo dice el Señor en esta mañana. No importa quién tú eres, de dónde vengas, cuál es tu background o tu contexto de familia. No importa cuánto hayas sufrido desde la niñez hasta el momento en el que estás aquí. No importa qué te hayan dicho, si eres un accidente o una jugarreta del destino. Hoy Dios te dice que Él te llama, que Él está contigo, que no importa lo que hayas sido o lo que tú creas que eres hoy, Él te está llamando hoy porque Él quiere devolverte algo muy importante, que es la identidad. Dios quiere que tú tengas identidad. Entonces, Moisés tuvo que lidiar con eso. ¿Y quién soy yo? Después que Dios lo apacigua, caemos al segundo punto. Está en el 3:13 del libro de Éxodo. 3:13. Moisés pregunta, o le pregunta, en ese diálogo que tiene con Dios, Moisés pregunta: ok, vamos a partir de la premisa de que yo soy el hombre escogido para ir ante el faraón. O sea, no me estás llamando a hablar con un capataz o con un capitán del ejército. Me estás diciendo que tengo que dialogar con el hombre más poderoso, el hombre que tiene la facultad de mandar a matar o de engrandecer o de aniquilar. Ok,
Pero vamos a creer entonces de que tú me estás llamando. Pero cuando yo me presente ante Faraón y también me presente ante el pueblo y ellos me pregunten, ajá, ¿y quién te envía? ¿Dónde está la credencial que te acredita? ¿Dónde está la credencial que dice que tú eres el enviado? Si me preguntan tu nombre, ¿qué digo? Ese texto lo que te revela es que Moisés tenía un problema, tenía un presupuesto de intimidad. Moisés no conocía lo suficientemente a Dios. A pesar de que su madre era hebrea, no se les olvide que fue criado en el palacio del faraón, en toda la sabiduría de los egipcios. Y por favor, en la sabiduría de los egipcios no estaba contemplado la fe yavista de Yavet, por favor. Yavet, mosca. No estaba contemplada la fe yavista. Oye, a algunos le brillaron los ojos así. No, es de Yavet. Así que es un término que usamos en teología. Así que Moisés no conocía lo suficientemente a Dios. Por eso él dice, y si me preguntan quién eres, ¿qué respondo? Y allí el Señor le dice a Moisés, si te preguntan, solo que indique que la relación de Moisés con Dios no era fuerte, era débil. Un hombre o una mujer que no conoce completamente a Dios, que tiene una relación débil con Dios, tiene un problema de intimidad espiritual. Y yo creo que hoy, para poder enfrentar esta sociedad que es un leviatán, que tiene tentáculos, que trata de tragarnos, necesitamos tener una vida de intimidad con Dios. Y esa es una de las cosas que más a los jóvenes les afecta. La intimidad con Dios. Mayormente al joven le cuesta mucho tener intimidad con Dios. Porque no solamente ellos, pero mayormente ellos llegan intoxicados a nuestras iglesias. Intoxicados de mundo, intoxicados de un montón de situaciones. Y escúcheme bien, hora y media de culto el domingo no compite contra 6 días del smartphone, de las redes. Si toda la semana estoy metiéndome un desayuno y un tremendo almuerzo y una cena de redes y de todo lo que encuentro allí, ¿usted cree que hora y media, que es el servicio del centro evangelístico, cree que puede competir contra 6 días de mesas servidas de intoxicación? Por eso cuando vienen a la iglesia les es difícil ser sensibles a la presencia de Dios, porque al igual que Moisés no conocen a Dios y necesitan conocer a Dios, tener vidas fuertes espiritualmente. Bueno, por lo menos aquí creo que aparte del culto tienen otras reuniones, pero aún así no llegan para competir. Y yo no estoy queriendo decir con esto que hay que regresar al modelo aquel en el que nos criaron, que hasta el corito aquel nos los aprendimos de memoria. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábados también. Y al llegar el domingo sigo con mi gozo, y sabes, porque eran 8 cultos por semana sin sacar los matutinos. Eso era increíble. Yo no estoy hablando de regresar a eso. Yo lo que estoy hablando es que necesitamos en este tiempo tener una vida de intimidad con Dios, una vida de profundidad con Dios, una vida con raíces profundas con Dios, que podamos conocer a Dios realmente. De eso es que estoy hablando. Moisés no conocía a Dios lo suficiente
para darlo a conocer a otros. Y mi pregunta es, ¿conoce usted a Dios lo suficiente para darlo a conocer a otro? O en el primer round de un diálogo con alguien, usted tendrá que colgar los guantes y decir, hablamos en otra ocasión. Así que Moisés tuvo que luchar. Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Esa es la credencial que vas a tener. En otras palabras, se lo voy a poner en blanco y negro. Moisés, yo soy todo lo que tú necesitas para vencer. Moisés, yo soy todo lo que tú necesitas para echar adelante. Y hoy te dice Dios a ti, Dios es todo lo que tú necesitas para luchar contra esa adicción. Dios es todo lo que tú necesitas para luchar contra eso que te está haciendo daño en el hogar, en la vida, en el trabajo, en el ministerio. Dios es todo lo que tú necesitas, pero necesitas intimidad con Dios. Ok, se resolvió esa situación. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Al capítulo 4, versículo 1, al punto 3. Aparentemente, solventada la situación de intimidad. Moisés volvió a preguntar. Fíjate que el diálogo fue tan extenso que se tomó el capítulo 4 también. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué hago? Moisés tuvo que luchar con un tercer presupuesto que es dañino, que se llama la intimidación. Una persona intimidada vive pendiente del qué dirán. ¿Qué pensará aquel? ¿Qué pensará el otro? La intimidación es un presupuesto mental. Todo te aterra. En estos días estábamos en proceso de enviar un joven, bueno, ya no es tan joven, es un tipo adulto de 38 años, a trabajar con nosotros. Lo llevamos a todo el proceso, fue un viaje exploratorio, después fue un viaje de un mes. Ya se dio cuenta que los zancudos son reales, que pican de verdad. Sí, porque en la vida misionera hay 4 etapas y las tenemos que quemar todas. Está la etapa del turista, que es cuando tú vas por primera vez tomando fotos, qué bonito, el tobogán, el pozo azul, ay, esta selva, y eso es foto por acá. Uno lo deja quieto porque uno sabe que están en la etapa de el turista. Después viene la segunda etapa, que es la etapa de la luna de miel. Ay, qué agua tan clarita, qué selva tan exuberante. Ok, uno lo deja quieto que quemen esa etapa porque están en la etapa de la luna de miel. Y todo en la luna de miel es bello. El problema es cuando la miel se va para la luna. ¿Alguno de ustedes la miel se le ha ido para la luna? Trata de que regrese otra vez. Y después viene la etapa del shock cultural. O sea, ya estoy aquí. Si es verdad, los mosquitos pican. Los 100 pies salen. Entonces el hombre me mandó un mensaje de Amazonas. Pastor, aquí está lloviendo y están saliendo unos bichos raros. Unos bichos raros son unos escarabajos grandotes que tienen unos cachos así. Yo no los he visto en ningún lado de Venezuela, sino allá. Son como de este largo y tienen unos cuernos así que parece un rinoceronte. Y ellos salen normalmente. Y unos sapos amarillos así que pesan como 1 kilo, que yo los tengo allá como intocables. No me los toquen porque esos son los que se comen todos los insectos que aparecen por allí. Son los sapos protegidos por mí.
Y cuando me comenzó a decir, están saliendo bichos raros, yo dije, aquí tenemos un problema de intimidación. Cuando estoy ya listo para ir a hacer el acuerdo de envío con su iglesia en Cojedes, me manda un mensaje: no venga porque no voy. No voy porque el pastor, escucha lo que me dice: pastor, ¿usted no se da cuenta cómo está la cosa? Israel está bombardeando Irán. Y yo no sé qué, aviones americanos van a bombardear la base nuclear. Se va a acabar el mundo, la tercera guerra. Le digo: hijo, deja que bombardeen a quien tengan que bombardear. Nosotros vamos a trabajar. Si el mundo se acaba, que el Señor nos encuentre haciendo su obra. Yo no voy a parar una guerra en el Medio Oriente. Eso solamente Dios tendrá el poder para pararla. Yo lo que me paro es lo que dice la Biblia: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así, haciendo la voluntad de Dios, evangelizando, yendo al hospital, yendo a la redoma, llevando el evangelio, traduciendo Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Si tiene que pasar una tercera catástrofe mundial, que pase, pero nosotros no nos podemos intimidar. En esto ya me escribió: tengo ganas de irme lejos. Chamo, tuviste el chance de haberte ido lejos, pero ya, yo soy una persona en eso radical. O sea, yo necesito ser como un Bernabé, pero desgraciadamente en eso me parezco a Saulo o a Pablo. O sea, no me voy a llevar a alguien que nos dejó la peluca cuando más lo necesitaba. Yo ojalá algún día pueda ser un Bernabé que da oportunidades, pero ¿cuántos de ustedes están luchando con la intimidación? Moisés estaba preocupado por la reacción de la gente y cómo van a reaccionar cuando yo les hable. ¿Cuántos de ustedes están luchando contra eso? ¿Cómo va a reaccionar la gente cuando yo les hable? ¿Cómo van a reaccionar? La respuesta de Dios: Moisés, cuando haya terminado contigo, cuando haya terminado todo lo que estoy haciendo contigo, ellos te van a escuchar. Por el momento, confía en mí. Y es lo que Dios te dice: confía en Él. No dejes que la intimidación te acorrale. No dejes que la intimidación rompa tu potencial. No dejes que la intimidación te haga una persona escurridiza, cobarde, temerosa de todo. Confía en Dios. Moisés, confía en mí. Cuando haya terminado todo lo que tengo que hacer, ellos te van a escuchar. De hecho, la historia en el futuro así lo demostró. Bueno, no creo que Moisés haya quedado tan convencido, pero pasamos al próximo diálogo. El próximo diálogo está en el capítulo 4, versículo 10. 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras. En la Reina Valera dice: Señor, soy torpe de lengua. De allí algunos han sacado una hipótesis de que Moisés era gago o tartamudo o una cosa parecida, pero realmente no estaba hablando de eso, sino que Moisés no tenía esa cosa que se llama elocuencia. O sea, cuando una gente se para y las palabras fluyen, eso es elocuencia. Yo no soy un tipo elocuente, Señor. Eso lo que revela es que Moisés tenía un profundo sentimiento de incompetencia. ¿Y qué sucede cuando tenemos un profundo problema de incompetencia? No vemos.
nada de lo que Dios nos ha dado. No vemos nada. Estamos tan enceguecidos, enfocados en nuestra impotencia. Un sentido profundo de impotencia. ¿Quién me va a seguir a mí con este tipo de oratoria que yo tengo? ¿Quién me va a seguir a mí si yo no sé hablar porque soy torpe de lengua? O sea, no tengo oratoria, no soy un pico de plata. ¿Quién me va a seguir? Dios, es que tú te estás dando cuenta que yo no voy a ir a hablar con la cocinera del faraón ni con el que le sirve el vino. Tú no estás viendo que yo no voy a hablar con el que le riega el jardín al faraón. Yo me voy a entrevistar es con él. ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a seguir? Todos esos presupuestos llegan a nuestra mente cuando tenemos un profundo sentimiento de impotencia o de incompetencia. Dios le dice a Moisés: ¿quién crees que hizo tu boca? O sea, respóndeme. O sea, está Dios dialogando con Moisés y le está diciendo: ¿quién crees que creó tu boca? ¿Quién crees tú que tiene el poder de crearla? Tiene el poder de enceguecer, tiene el poder de hacer todo. Moisés, yo soy el que tengo el poder. En otras palabras, yo soy la fuente de tus dones. No eres tú, soy yo. Y eso es lo que yo quisiera que hoy, y Dios también lo quiere, usted internalice en su mente. Esto no depende de usted, de sus habilidades. Usted tiene que entender: Dios es la fuente de mis dones. Les voy a contar una anécdota personal. En el año, por allí como en el 86, yo había hecho mis intensivos en el Instituto Bíblico Peniel. De hecho, el doctor Hernández fue uno de mis profesores. Recuerdo que veía a Ronexi llegar chiquitita allá al instituto. Chiquitita, como esta estatura tenía. Y bueno, en aquella época, lo que estaba en el ranking era una cosa que se llamaba el IBC, Instituto Bíblico Central. El que venía del IBC completo era como que viniera de Yale, de Harvard, de Stanford, de Cambridge o de Manchester. Eso era lo máximo. Yo estoy predicando una campaña por allá en un sitio que llaman Sabana Grande, en el estado de Trujillo, porque estamos plantando una iglesia. Y la familia donde yo estoy hospedado me dice: y este fin de semana la cosa se va a poner bueno porque viene mi hija con su esposo que se está terminando de graduar en el IBC. Yo tenía un profundo sentimiento de incompetencia. Mi hermano, solamente con decirme que venía un predicador que está terminando de graduarse en el IBC, a mí me pasó como le pasa al cunaguaro cuando huele tigre. Ustedes no saben eso porque ustedes son gente de ciudad. Pero el cunaguaro, que es de la misma familia felina, se supone que el cunaguaro está en la escala y después le llaman tigrillo en algunas, después viene el tigre. El cunaguaro tiene una cosa misteriosa que cuando huele el tigre se desmaya. De aquí de la cintura para atrás se le cae y él va huyendo, pero arrastrando así. Yo no sé qué química, qué situación hormonal desprende el tigre, que solamente el olor del tigre hace que el cunaguaro se desmaye. Así estaba yo, como cunaguaro delante de tigre. ¿Sabe qué estaba pasando en mí?
me sentía incompetente, aunque ya estaba sirviendo al Señor. Así que usted no debe tener ningún tipo de vergüenza. Ay, no. Con años ya, por lo menos 7 años en el ministerio, yo estaba luchando con un profundo sentido de incompetencia. Moisés lo sintió. ¿Cómo Dios tuvo que curar todo eso? Ha sido un proceso muy largo. Dios ha tenido que en todo este proceso ponerme. Yo recuerdo que una vez hicieron una consulta misionera fuera de Venezuela. Yo para ese momento era un vicepresidente ejecutivo de una organización que trabaja con la iglesia perseguida, se llama Christian Aid. Hicieron una consulta y trajeron unos predicadores, y entre ellos venía el doctor Robert Finley, el chief, el fundador de la organización, con un doctorado en Regent. Y me dice el organizador: y por Venezuela vienes tú. Y viene otro predicador que vamos a traer de Ucrania, que le llaman, de hecho todavía está vivo, le llaman el Gigi Ávila de Ucrania, porque es el tipo más ganador de almas en Europa Oriental. De hecho, cuando la Unión Soviética estaba en pie, Slavy Ratchuk fundó 500 grupos clandestinos en medio de la cortina de hierro, y a los 35 años no siguió fundando más células clandestinas porque la KGB le puso los ganchos y lo metió preso, y salió. Una vez que la Unión Soviética se desmorona, Slavy sale. Imagínate tú, me están poniendo en tribuna con el fundador, Dr. Finley, y me están poniendo en tribuna con el Gigi Ávila, con el hombre más ganador de almas de Europa Oriental, y yo voy por Venezuela. Y Danilo Montero era el cantante invitado para ese momento. Todos esos eventos comenzaron a curtirme y comenzaron a darme, comenzó Dios a usarlos y a trabajar, de que no soy yo, es Dios la fuente de mis dones, es Él el que me ha llamado, es Él el que me ha puesto, y tengo que confiar en Él. Y así fue curtiéndome Dios. Después me mandaron para Costa Rica a otra consulta, y mira quién me pusieron al lado como predicadora compartiendo tribuna. Me pusieron a una mujer que se llama Dorothy Chang-Sung. Dorothy Chang-Sung era esposa de un pastor muy prestigioso en China en el año 1945, cuando triunfa la revolución cultural de Mao Zedong del 46 al 49. Su padre fue encarcelado, su esposo también. Ella tuvo que pagar 20 años de cárcel y trabajos forzosos en campo de girasol, porque los comunistas la metieron presa entre cárcel y trabajos forzosos. Su trabajo era, cuando esas máquinas limpian los sépticos, los va con eso, limpian los sépticos, esa agua ella tenía que echárselo como abono orgánico a los campos de girasol. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo que me pusieron al lado de una mujer con 20 años de cárcel, una heroína de la fe, una mujer que cuando cayó presa estaba embarazada de su esposo, el doctor Freddy Sung, y los comunistas le dieron patadas en el vientre y la hicieron abortar allí en la cárcel. Yo he conocido ese sistema y sus integrantes, y por eso es que ustedes se dan cuenta cómo soy, ¿verdad? Me pusieron al lado de una de las mujeres más extraordinarias. De hecho, el papá de esa mujer murió en la cárcel, y su compañero de cárcel fue un escritor que ya casi no vemos sus libros, se llama Watchman Nee. Watchman Nee murió en una mazmorra comunista al lado del papá de Dorothy Chang-Sung. Y en todo este trayecto Dios me ha puesto al lado de gente, y ese ha sido el instrumento que Dios ha usado para lidiar con mi incompetencia. Hoy estoy seguro que la fuente de mis dones es Dios. Y eso es lo que Dios quiere con usted también. Confíe
que la fuente de sus dones es Dios. Échese adelante, no se intimide, siga adelante. Y termino. En el 4:13, después de todo esto, en el 4:13, Moisés le dice al Señor: Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. ¿Sabe lo que indica eso? Que Moisés tenía un profundo, aparte de intimidación, aparte de un presupuesto de intimidación y de incompetencia, Moisés estaba luchando contra un presupuesto de inferioridad. Se comparó a sí mismo con otras personas. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando contra un sentimiento profundo de inferioridad? Yo he conocido mujeres, hombres, he conocido mujeres hermosas, saben vestir, saben combinar, saben usar colonias, mujeres muy hermosas, y cuando conversamos con ellas se sienten inferiores. O sea que la inferioridad no tiene límites, afecta a todo el mundo. La inferioridad te hace compararte con los demás. La inferioridad te hace sentirte que no eres nadie. Dios, conociendo a Moisés, su último diálogo por el momento fue: está bien, Moisés, yo voy a permitir que tu hermano Aarón vaya y te acompañe, porque ese sí es un pico de oro. Pero ten pendiente de esto, Moisés: aunque Aarón vaya acompañándote, siempre debes recordar que es a ti que te he llamado, que es a ti que te he dado la comisión. No importa que tengas a Aarón, tú eres el hombre que yo he escogido, y esto no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y de esa manera permite que Aarón acompañe a Moisés. Yo te voy a seguir llamando y lo demás es historia. Moisés, después de Cristo, es lo máximo. Moisés es el hombre que diseñó una nación y que básicamente esas leyes son la cuna de la civilización occidental y del mundo libre. ¿Cómo ese diálogo tan importante con Dios en la zarza lo cambió y lo hizo ser el gran Moisés de hoy? Ese mismo Dios que tuvo que trabajar con la identidad, con la intimidad, con la intimidación, con la incompetencia y con la inferioridad, está hoy presente aquí y te dice: puedes tomar todos los subterfugios que quieras tomar, pero ten presente una cosa: te estoy llamando a ti, porque te amo a ti y te acepto a ti tal y como eres.